Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Seguimos con el tema de Senasa, Jairo. ¿Qué pudo haber pasado, Delgado? Porque ha de suponerse que una empresa, Senasa es una empresa de servicio de salud, recibe una cápita por cada, si tiene 7 millones y pico de afiliados, recibe, por 5 millones y pico, recibe 300 y pico de pesos, ¿verdad? Bueno, al año. Y no estoy hablando, o sea, estoy hablando por la cápita. Hay 324 pesos por cada. Los subsidiados. Por cada. Pero el régimen contributivo, 1.600. 1.683. Exactamente. Sí, estoy redondeando. Mensualmente, ¿cuánto le entra a Senasa? ¿Cuánto le entra? ¿Y cuánto gasta? ¿Y cuánto gasta? Ah, bueno. A Senasa, el año pasado tuvieron que haberle entrado, más o menos, tomando en cuenta lo que estamos mencionando. Por el régimen subsidiado debieron entrarle más o menos 22 mil millones de pesos. 22 mil millones. Sí. Y por el régimen, ¿el año pasado? Sí. Y por el régimen contributivo debieron entrarle más o menos 35 mil millones de pesos. Oye. O sea, estamos hablando de más o menos 57 mil millones de pesos. Oye. Que Senasa debe destinar ese dinero ¿para qué? Para cubrir las atenciones médicas y para cubrir sus gastos operativos. Sí. Entonces, en el sistema de seguridad social hay lo que se conoce como siniestralidad. Exacto. ¿Qué es la siniestralidad? La siniestralidad se define como la cantidad de dinero que tiene que gastar la ARS, tanto Senasa como las otras, para cubrir las atenciones médicas. Para cubrir toda la cobertura. La siniestralidad es la ponderación que tiene el gasto dentro de los ingresos. Sí. O sea, por cada 100 pesos, ¿cuánto tú pero en servicio de salud. Porque ya con lo otro tú tienes que ya lo otro está el gasto administrativo. Exactamente. Entonces, quiere decir que la siniestralidad, lo ideal es que la siniestralidad te ande por en un 90%, un 85%, 95%, estable como mucho. ¿Por qué? Porque así, ese otro 5% o ese otro 10% que te sobra, es lo que tú tienes que tomar para tomar una parte para tu gasto operativo y lo otro es ganancia. Así es. ¿Tú entiendes? Sí. O sea, entonces, ¿qué ha pasado con Senasa? Entre el año 2010 y el año 2023, la siniestralidad de Senasa anual promedio, algunas veces más alta, algunas veces más baja, anual promedio fue de 92.5%. Ok. 92.5% de siniestralidad. Quiere decir, lo que Senasa destinó para cubrir la cobertura de los procedimientos médicos de todos los que fueron al médico y fueron con seguro. Entonces, le sobraba un 7.5%. Ese 7.5%, si tú me calculas ese 7.5% de 57 mil millones, son 4 mil y pico de millones de pesos. O sea, que debió tener dinero. Entonces, promedio anual. Claro. Ahora, ¿qué ocurrió? Una reserva, obviamente. En el año 2023, aunque no se sintió ese hoyo, la siniestralidad de Senasa se colocó en 103%. Quiere decir que en el año 2023, hay un tema ahí. Como quiera que sea, tuvo un desequilibrio. Pero ese desequilibrio fue cubierto y apareció con números azules porque fue cubierto también con acumulación de ganancias. Sí. Que cubrió, sí. Que cubrió. Sí. Ahora, en el año 2024, la siniestralidad subió a un 105.5%. 105.6%. Entonces. O sea, 5.6% por encima de lo que le ingresó, tuvo que destinar Senasa para cubrir servicios médicos. Y eso obviamente lo cubre el Estado. Eso, no. El Estado no. Lo debe cubrir la propia empresa, pero ya es un déficit. Sí. Ya es un déficit. Un déficit. Entonces, ¿con qué lo cubrió Senasa? Bueno, está bien, con ganancias acumuladas, pero entonces sus ganancias acumuladas se les redujeron. Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué subió la siniestralidad? Si a las otras ARS no le subió la siniestralidad. Es un buen tema. ¿Cuál es el promedio de siniestralidad de las demás ARS? 95, 94. 92%. No llega a 95. No llega a 95. Puede ser que, porque hay ocasiones en que te sube, pero hay ocasiones en que te baja. Delgado. Por ejemplo, fíjense que en el año 2020 la siniestralidad bajó prácticamente a cero. Bueno, pero ¿por qué? Porque en el año 2020 la gente... No, pero lo que te quiero decir que hay años en que puede subir y hay años en que puede bajar. Entonces, si tú puedes tener una situación de un año donde haya mucho padecimiento de unas situaciones o de que te presentaron muchas personas con cáncer, con tratamiento, de asuntos de enfermedades, la diabetes que subió, que los procedimientos, que las operaciones, bueno, te puede subir un poco más la siniestralidad. O si salieron muchas mujeres embarazadas, por ejemplo, porque ahí hay mucho de siniestralidad. Cuando se dice siniestralidad, el gasto en el parto y ese tipo de cosas. Porque la gente, uno habla de siniestralidad, pero no es el término de que es un asunto siniestro, sino que son, vamos a decir, las atenciones por problemas de salud. Entonces, ahora, Jairo, ¿por qué sube la siniestralidad en ese año? Bueno, mira, yo he estado en el centro, mira, esto que te voy a decir, nunca lo he dicho yo. Yo tuve el chance de entrar al centro de monitoreo en tiempo real
Oye, en tiempo real de la ARS primera. O sea, La ARS primera, sí. sí, que es la segunda sí, más grande del país y la primera y la privada. primera privada. Bien. Exactamente. Bien. Que la gente Entré del ahí humano. y estuve viendo ahí lo que no te imaginas, cuánta gente se muere, cuánto lo tenían de gripe. En el momento, cuánto están operando de cualquier cosa. En tiempo presente. En tiempo real ahí. Tiempo presente. Un centro de monitoreo y regulación. Entonces, de fiscalización. y la empresa iba viendo en tiempo real su siniestralidad cuando subía, cuando bajaba. Porque esa data le permite a los que toman decisiones ahí ser también más rigurosos al momento de autorizar. Por eso es que las ARS privadas son más delicadas, más cuidadosas para autorizar un determinado servicio. Procedimiento. Y que cuando, bueno, tú lo has hablado, cuando un muchacho tiene que darse 5 días en incubadora, hay que verificar realmente si es verdad. Sí. Porque hay que ver, porque la empresa tiene que ser rentable, tiene que ser sostenible de manera financiera. Entonces, yo estuve viendo, obviamente, Senasa debe tenerlo también, sí, ha de suponer. Y lo tiene, ¿verdad? Ahora, ¿le están haciendo caso a esa data? Exactamente. ¿Están siendo rigurosos? ¿Están siendo rigurosos? Sí. La información que le está dando ese centro de monitoreo, porque ellos tienen un call center y todo eso. Claro, hay algún tipo de contubernio no sé. entre la gente que tiene que ver con el monitoreo y los centros médicos privados, principalmente los privados, y los estatales de autosuficiencia, porque también aquí hay una situación con los centros médicos del Estado. Inteligencia hay que utilizar que ahí. son de autosuficiencia, porque en los centros médicos del Estado que son de autosuficiencia se le está reportando a Senasa gastos extraordinariamente altos en procedimientos que no necesariamente entonces hay que ver. ¿Y cuáles centros? Desde centros del Estado, no estamos hablando solamente del centro privado. Donde sea. También del centro del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que la fiscalización está débil en Senasa. Esa es mi preocupación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el sector privado? Te voy a poner un ejemplo del sector privado. Sí. El sector privado, brevemente, mira, para hablar ya de las ARS privadas, o vamos a decir el régimen contributivo, no el sector privado, el régimen contributivo. Cuando tú vas a un procedimiento, te internan, te hacen una operación, te hacen lo que te vayan a hacer en una clínica, tú tienes que pagar el 80%, más o menos, el 20% más o menos, del gasto de salud en ti. Y el otro 80% lo cubre tu seguro, los seguros, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Si ese 20% que a ti te toca pagar hace un monto que supera el salario mínimo promedio, tú nada más tienes que pagar el salario mínimo promedio. Me explico. Suponte que tú vas a hacer un procedimiento y ese procedimiento salió por 200,000 pesos. Sí. ¿El 20% cuántos son? 40,000. Bien. Entonces, te tocaría pagar 40,000, pero de acuerdo con la seguridad, con la ley y el beneficio extraordinario, se establece que tú nada más vas a pagar hasta un salario mínimo promedio. ¿Y eso se cumple? Que está en 21,000 pesos. Cumple eso. Quiere decir que los otros 19,000 ¿lo cubre? Lo cubre también la aseguradora. Lo cubre el seguro. Cubre el 80% y cubre también esos otros 19,000. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué la fiscalización? Porque una clínica privada puede decir, bueno, señores, yo voy a gastar en Jairo Severino una operación, esa operación y ese de la intervención. Eso hace 100,000 pesos. Sí, me estoy operando el codo. 100,000 pesos. El codo. 80,000. Hay que arreglarme el codo. Sí, 80,000 que lo va a poner el seguro. El seguro y los otros 20,000 lo va a pagar Jairo Severino. Bien. Pero yo le voy a meter procedimientos. Ajá, muy bien. Procedimientos que no le voy a hacer nada, pero lo voy a poner aquí, que le dice esto, que le dice aquello. Resonancia. Para que la cuenta me haga 400,000 pesos. Exactamente. Eso es posible. Entonces, en vez de yo recibir 80,000 pesos del seguro, de la ARS, yo voy a recibir 4 por 8, 8, 8, 16, 16, 16, 32, 320,000 pesos. Sí. La clínica, el centro médico. Así es. Entonces, ¿qué hace la ARS? La ARS supervisa y dice, ven acá, espérate un momento. ¿Qué es esto? Tú me estás diciendo que Jairo Severino tiene un codo fracturado, que están haciendo esto y aquello. Bien. Eso lo que implica son procedimientos que no hacen más de 100,000 pesos. Exactamente. ¿Por qué no me pones 400 aquí? Y yo veo aquí 28 procedimientos. ¿Y qué es eso? No, espérate un momento. No. ¿Tú entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Eso lo hace la ARS privada. La ARS del Estado, en el mismo régimen contributivo, Senasa, hay que ver. se encarga también de revisar eso. Decir, no, espérate un momento. Tú me estás mandando aquí una factura de 400,000 pesos, pero yo veo aquí que lo que tenía ese individuo era un codo roto. Y un codo roto no vale más de 100,000 pesos. La reparación, la operación, lo que tuviera. Entonces, para eso la fiscalización. Entonces, si no hay una fiscalización dura y rígida en ese sentido,
tú tienes entonces que la siniestralidad te va a subir. Y esos números porque seguirán como siendo ARS así. va a tener que pagar más dinero del que te está entrando. Y eso puede provocar lo que pasó con Senasa, que no está pasando con las ARS privadas. Ahora, tú me dices a mí el otro argumento, Jairo. Pero que mira, que en el régimen subsidiado tú sabes que la cápita es menor. Sí, pero van menos. Ahora, hay que aumentar la fiscalización de la ARS Senasa en el régimen contributivo, pero también hay que aumentar la fiscalización de la ARS Senasa en el régimen subsidiado. Por lo que te dije anteriormente, aquí hay una cantidad de hospitales de autosuficiencia que están orondo diciendo que están recibiendo rentabilidad, que son autosuficientes y que le va muy bien. Autosuficiente a cambio de, a costa de qué? Entonces, a costa de lo que le están facturando a Senasa en el régimen subsidiado. Eso es así. ¿Y qué tan estricto está haciendo Senasa con los procedimientos que le están reportando los hospitales del Estado en el régimen subsidiado? Porque posiblemente, como los hospitales son del Estado y Senasa también del Estado, posiblemente se descuida y dice, bueno, sí, pero, como quiera el Estado. Pero en ambos regímenes hay que ser riguroso. Hay que ser riguroso. ¿Por qué? Porque al final a quien le toca rendir cuenta de un lado y de otro, a cada director. Sí. Entonces al director ejecutivo de Senasa le toca rendir cuenta sobre la operatividad de Senasa, independientemente de si la atención se ofreció o no se ofreció. Senasa tiene la obligación de recuperar sus niveles de sostenibilidad financiera, rentabilidad, vamos a decirlo así, rentabilidad, porque es una empresa y no podemos llegar al tema de estar subsidiando y subsidiando y subsidiando porque la empresa tiene que ser operativa, tomando en cuenta que las demás del sistema están funcionando correctamente. Así es. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos con más de Dinámica Económica.